Listo, pues vamos a continuar con esta plática ahora que me toca a mí, que tiene que ver con el desarrollo del fruto. Y que va muy pegadita con lo que estuvo platicando ahorita Marco, con este asunto de los radicales libres y de los ciclos biogeoquímicos. Pero quiero iniciar mostrando a ustedes una fórmula que he encontrado que tiene que ver con el desarrollo de un fruto. Miren que yo me puse a ver cómo le hacíamos para hacer crecer los frutos de aguacate, ¿sí? Y anteriormente lo que hacíamos era, ¿qué tanto tenemos que aplicar de productos para que el fruto crezca? Pero nos enfocábamos solamente en un tejido, y ese tejido se llama el fruto. Entonces, muchas de las acciones que hacíamos nos enfocábamos al fruto. Nutrientes para el fruto, fertilizantes para el fruto, hay que hacer esto para que el fruto crezca, hay que hacer para que el fruto crezca. Pero ¿cuántas veces volteábamos a ver a la raíz? ¿Cuántas veces volteábamos a ver a la hoja? E inclusive hubo comentarios en algún momento que me llamó la atención, que alguien dijo, ¿y yo para qué me preocupo por la hoja si yo vendo fruto? A mí lo que me compran es la fruta. ¿Para qué quiero hojas? Mientras tenga fruta no me importa si tengo hojas o no. Y la hoja la vemos. Imagínense lo que pensábamos de la raíz. Si la raíz no la vemos, pues peor, ¿no? Lo que sí está claro es que el fruto es el resultado de una buena raíz y una buena hoja. Porque una raíz va a ser un tejido que va a estar absorbiendo agua, la va a transportar hacia el fruto. La raíz va a estar absorbiendo los nutrientes para que el fruto crezca, para que pueda resistir todos esos impactos del estrés que ya platicaba Marco hace un momentito, la importancia del manganeso, la importancia del zinc, la importancia del calcio. Miren, esos elementos son bien interesantes. Calcio, por ejemplo. Ya nos platicó ahorita la gran importancia que tiene calcio como elemento mensajero. Pero el calcio solamente tiene un movimiento y es un movimiento ascendente. O sea, la planta para tomar calcio lo toma por la raíz y lo mueve hacia la parte aérea. Pero cuando ese elemento llega al fruto o llega a la hoja, ya no se regresa a la raíz. Cosa que no pasa con el potasio, por ejemplo. El potasio puede ser absorbido por la raíz, llega a la hoja o llega al fruto y después puede regresar hacia la raíz. Entonces, cuando nosotros hacemos aplicaciones vía foliar, es importante que el calcio llegue al tejido donde nosotros queremos que funcione. Lo mismo pasa con el manganeso, lo mismo pasa con el zinc. Su movilidad dentro de la planta solamente es de manera ascendente, de manera descendente no lo hace. Entonces, por eso, complementando un poquito lo que decía Marco, era la importancia de que los frutos tengan un buen nivel de calcio, un buen nivel de zinc, un buen nivel de manganeso, inicia aquí, en la raíz. ¿Sí? Tener un buen sistema de raíces nos va a asegurar que esos elementos van a ser absorbidos, van a llegar al sitio donde lo necesitamos, que en este caso es el fruto, para que cumplan esas funciones. ¿Qué opciones tenemos? ¿Podemos aplicarlos vía foliar? Sí. ¿Entran en el tejido vía foliar? Sí. Lo único que va a pasar es que no se van a mover. Entonces van a llegar, van a actuar en el fruto y no se van a mover. Entonces, este tejido, que es la raíz, nos va a aportar de nutrientes, nos va a aportar de agua, pero aparte nos va a aportar hormonas. Vean un sistema tan curioso. La raíz produce hormonas que la parte aérea necesita. O sea, para que crezca la hoja, para que crezca el fruto, se necesitan hormonas que se producen en la raíz. Si no hay una raíz fuerte, una raíz funcional, no se van a producir esas hormonas que van a llegar y que nos van a ayudar a que nuestro resultado, a que nuestro producto final se desarrolle bien. Entonces,
Raíz es un tejido sumamente importante y no solamente es anclaje y no solamente es absorción de agua, también absorbe nutrientes, pero también produce hormonas. Y lo vamos a ver, la importancia que tiene estas hormonas que se producen en la raíz para que no nos impacte tanto la caída de la fruta. La caída de la fruta puede ser que inicie aquí. Y la pregunta es, ¿cuántas veces revisamos raíces en nuestro cultivo? ¿Cuántas veces nos preocupamos para hacer algo para que nuestras raíces estén creciendo, estarlas estimulando para que crezcan? Porque llega la temporada de lluvias y le aplicamos el fertilizante, pero no verificamos si realmente hay raíces o no. Y entonces, ¿cuál es el riesgo que tenemos? Que si yo estoy aplicando fertilizante y no tengo raíz, ¿qué va a pasar? Pues no se va a aprovechar lo que estamos haciendo y entonces al rato, no es que ese fertilizante no funcionó, no es que no le puse suficiente, hay que ponerle más fertilizante y ahorita con los precios que están, pues no creo que estemos para eso, ¿sí? Entonces, un principio de la nutrición es que las plantas se alimentan por las raíces. ¿Se pueden alimentar por las hojas y por el fruto? Sí, pero la cantidad de alimento que vamos a poder meter por la hoja o por el fruto nunca se va a comparar contra todo lo que puede absorber una planta a través de la raíz. Una vez que tenemos un sistema de raíces fuerte, establecido, entonces ahora sí viene la hoja. El alimento llega a la hoja, empieza ese proceso que ya platicó un poquito Marco también, que le llamamos la fotosíntesis, y se empiezan a segregar entonces, o más bien se empiezan a sintetizar compuestos, que esos compuestos tienen dos vías. Una, o se van a la raíz o se van hacia el fruto, porque ahora resulta que las hormonas que se producen en la parte aérea, en las puntas de las ramas, son las hormonas que tienen que ser transportadas hacia la raíz para que crezcan. O sea, las hormonas que se producen en la raíz se mueven hacia arriba para tener un efecto arriba. Citoquininas, gibberelinas. Y las auxinas, que es la hormona que se producen en las puntas de las ramas, se tienen que movilizar hacia la parte baja para estimular el crecimiento de raíz. Entonces, no podemos dejar de un lado raíces y hojas y fruto, porque todo eso está interconectado. Si no hay un buen sistema de raíz, por lo tanto nuestro sistema fotosintético, en este caso nuestro sistema de hojas, también van a tener problemas, y si tiene problemas aquí arriba, también va a tener problemas aquí abajo, y entonces empieza un desorden y rompemos eso que ya decía Marco también hace ratito, la homeostasis. La homeostasis es la estabilidad. Una planta va a estar menos estresada si está estable, está en una homeostasis. Y esa homeostasis se logra cuando una raíz está creciendo, cuando tiene agua, cuando tiene nutrientes disponibles, cuando está generando las hormonas que se necesitan aquí arriba, cuando la hoja está haciendo fotosíntesis, que no tenga estrés para que entonces pueda estar mandando las hormonas o el alimento que se necesita para tener el fruto. Con esta ecuación entonces que les muestro aquí, podemos decir que si yo no tengo un buen sistema de raíz, un buen sistema de hojas, entonces mi producto, que sería el aguacate o el fruto del aguacate, va a empezar a tener serios problemas. El día de hoy vamos a platicar sobre esto. Tenemos preparado ya algo de material sobre el tema de raíz, el tema de las hojas también. Estamos ya investigando mucho sobre el tema de la hoja. La verdad es que yo soy sorprendido de la importancia que tiene la hoja, todo lo que sucede en las hojas, y que solamente para muchos de nosotros antes la hoja solamente era fotosíntesis y ya. La verdad es que no es así. Hay muchísimas cosas más ahí que platicaremos otro día. Bien, hay un autor que publicó un artículo en una revista que dice que el fruto del aguacate tiene 3 estadios de crecimiento, ¿sí? Ellos dicen que el primer estadio lo mencionan aquí como la etapa número 1 y hablan de la diferenciación floral. ¿Qué es la diferenciación floral? Cuando una yemita que nosotros tenemos en las ramas deciden si se van a fruta o se van a hojas. La diferenciación floral es el momento en el cual una yema se decide
si se va a producir hojas o a producir fruto. Entonces, para estos autores, ellos dicen que la formación de un fruto inicia desde ahí, no inicia cuando tenemos la floración. Esta etapa número 1, normalmente se ha calculado que sucede 2 meses antes de la floración. Es cuando se da la diferenciación. Marco dos conceptos diferentes. Hay algunas personas que dicen, es que vamos a aplicar tal producto para hacer diferenciación y que abran las flores. No, eso se llama apertura floral, no es diferenciación floral. La diferenciación floral se da 2 meses antes de la apertura floral. Eso se han hecho en otros lados. ¿Qué sucede aquí? No lo hemos revisado. O sea, realmente mi punto de partida es, utilizando esa referencia, 2 meses. ¿Realmente pasa en nuestras condiciones eso? No lo sabría decir. Tenemos solamente referencias de otros lados. ¿Lo podemos hacer? Sí. O sea, y para eso tendríamos que meternos a estudios de microscopio, porque hay que revisar ciertas partes de la planta para poder diferenciar si la yema ya está para hoja o esa yema está para flor, ¿sí? Desgraciadamente, para mí, una de las personas que era como mi líder en ese tema, el doctor Samuel Salazar, que en gloria esté, recuerdo que antes de que se pusiera enfermo, como unos 2 meses le hablé, le dije, doctor, necesito que me des un curso intensivo de cómo saber la diferenciación floral. ¿Cómo puedo a través del microscopio? Porque ya he estado revisando varios cortes y la verdad es que no es fácil. No es fácil, a simple ojo no se puede ver. Eso tiene que hacerse con microscopio. Desgraciadamente no me organicé, se nos enfermó y se nos fue y entonces se fue esa información. Pero bueno, algo tendremos que hacer para eso. ¿Por qué es importante conocer esta primera etapa? Si yo tengo una yemita que no está diferenciada, o sea, que todavía no sabe si se va a ir a vegetativo o a reproductivo, y se me ocurre meter una poda, la yemita, ¿qué va a hacer? Lo más seguro es que se vaya a vegetativo y entonces vamos a tener arbolitos bien bonitos, llenos de hoja, pero nada de flores, porque no se va a llevar a cabo esa diferenciación. Entonces, si yo ya tengo bien establecido que mi floración se dé en febrero, puede ser entonces que la diferenciación floral se esté dando en diciembre. Cuidado con eso. Porque entonces si yo meto una poda en diciembre, tendría el riesgo de que muchas de mis flores se vayan hacia vegetativo en febrero y entonces yo no vería una floración 2 meses después. ¿Sí? Desde ahí empieza. Y es más, yo le pondría todavía otro tiempo atrás, el manejo del brote donde va a salir la floración. Pero bueno, para estas personas dicen que el manejo del fruto se inicia aquí, en una buena diferenciación floral, y eso les digo que para México no hemos hecho casi nada. Y es un punto muy importante, ¿por qué? Fíjense, si yo tuviera, en caso de Méndez, si yo tengo una floración en Méndez en agosto, significa entonces que la diferenciación se puede dar 2 meses atrás. Estamos hablando que puede ser julio, junio. O sea, desde junio puede ser que en los meses las yemas están listas para floración. Si yo conozco eso, yo desde junio o en julio podría empezar un tratamiento de apertura floral porque las yemas ya están listas para flor. ¿Qué se necesita? Tiempo nada más. Tiempo para que las yemas abran, pero las yemas ya están en floración. Y en ese momento podríamos empezar a mover los tiempos de apertura floral y eso nos daría tiempo para que la fruta salga más temprana y pudiéramos entrar al mercado más interesantes. Pero esto es un trabajo que tenemos que hacerlo muy delicado, porque si no tenemos bien claro eso y yo hago algo para que las yemas abran y las yemas no están diferenciadas, me va a salir peor porque entonces voy a mandar todo a hojas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa sería la primera etapa. La segunda etapa que ellos dicen es la floración, la polinización, cuaje de fruto y las primeras caídas. Y tercera etapa, rápido crecimiento del fruto. En un esquematizado, esta cosa como que está fallando. Ay, por favor, sí. Esquematizado, ellos ponen esto. Así. Dicen, etapa número 1,
inicio de la diferenciación floral. Esta etapa va a ser 2 meses antes de que inicie la etapa número 2, que es cuando aparecen las primeras flores. Después de que aparecen las primeras flores, vamos a tener todo este periodo que le llaman ellos obviamente la floración. Después viene la polinización y dentro del amarre de fruto vamos a tener una primera etapa o una división de la etapa número 2 que le llaman ellos división celular. Es decir, que cuando en una florecita llega el grano de polen y se une con el ovario, ¿sí?, empieza una multiplicación de células y es donde tenemos la primera etapa de desarrollo del fruto, que se caracteriza por una división celular acelerada. O sea, las células se van a estar multiplicando. Una célula da origen a 2, 2 a 4, 4 a 8 y así sucesivamente. Después de ahí viene otra etapa que le dicen ellos la elongación celular. Es decir, las células, una vez que se multiplicaron, se empiezan a alargar. Y este tipo de detalles, vamos a ver ahorita por qué es importante que lo conozcamos. Porque una de eso es que muchas veces queremos darle tamaño aquí. Que buscamos la manera que las células se alarguen y eso lo hacemos ¿cómo? ¿Qué es lo que tradicionalmente hacemos para que las células se alarguen? ¿Aplicando qué? Potasio, ¿verdad? ¿Aplicando qué? Ácido giberélico, que está reconocido que el giberélico y el potasio tienen una función de alargamiento. Pero realmente para que eso suceda, la célula se alarga no gracias ni al potasio ni a la gibberelina, se alarga gracias al agua. O sea, el agua entra a las células y esas células se alargan. ¿Que las gibberelinas y el potasio aceleran ese proceso? Sí. Y después de ahí vamos a tener ya el proceso de lento incremento de tamaño o el proceso de maduración. El día de hoy vamos a... al siguiente, por favor. El día de hoy vamos a platicar de estas 3 etapas. El proceso de división celular, alargamiento celular y el proceso de maduración de fruto, la que sigue. Bien. El fruto tiene un crecimiento de tipo S, se le llama. Ya estadísticamente se les llama tipo sigmoidal, como una S. A través del tiempo, el fruto primero crece muy despacito y después da un estirón muy fuerte, da un estirón fuerte de crecimiento y después detiene otra vez su crecimiento. Esta primera etapa, donde el fruto crece muy lentamente, es donde existe la división celular. Después de ahí, cuando tenemos este alargamiento fuerte del fruto, tenemos la elongación celular y cuando ese crecimiento se detiene o disminuye, empieza el proceso de maduración. Si nosotros entendemos bien lo que sucede en cada uno de estos procesos, podemos ayudar a ganarle tamaño al fruto. O si queremos reducir el tamaño del fruto, también lo podemos hacer, siempre y cuando consideremos estas 3 etapas de crecimiento del fruto. Lo más interesante aquí es que se ha demostrado que esta primera etapa, que se le llama la división celular, es decir, las primeras 8 a 10 semanas después de primeros cuajes, es cuando se define el tamaño del fruto. Lo que hagamos en esas primeras etapas es lo que puede definir lo que va a pasar aquí al final. Diversos cultivos lo han hecho: tomates, cerezas, peras, manzano, aguacate. Se ha demostrado que si tú tienes un fruto grande y un fruto pequeño y mides el tamaño de las células, normalmente el tamaño de las células puede ser muy parecido. Pero cuando se mide el número de células que hay, el fruto grande tiene mayor cantidad de células. Significa entonces que es más importante el número de células que el tamaño, ¿sí? Por lo tanto, en la división celular es cuando se define el número de células. Por eso es que esa primera etapa es tan importante para definir el tamaño final del fruto. Porque si yo tengo muchas células, lo que me queda después es alargarlas. Pero si yo tengo pocas células, aunque yo las alargue, de todos modos el fruto se va a quedar pequeñito. Entonces, ¿qué hacemos en las primeras etapas de desarrollo? ¿Qué hacemos en la segunda etapa de desarrollo y en la tercera etapa de la maduración? La que sigue. Bien,
Vamos a separar el fruto en dos componentes principales. Un primer componente es el agua y otro componente es la materia plástica o la materia seca que comúnmente conocemos, ¿sí? Vamos a ver un poquito el tema del agua. ¿Cuándo absorbe más agua el fruto de aguacate? ¿Cuándo? ¿En qué etapa absorberá mayor cantidad de agua? ¿En la elongación, la segunda etapa? ¿O sea, esperaríamos que el aguacate tuviera la misma curva de acumulación de agua, ¿no? O sea, que al principio acumulara poquita agua y luego diera mucha acumulación y después se detuviera. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si es cierto. Esta es una curva de acumulación de agua en frutos. Lo que hicimos fue, tomamos frutos pequeñitos de aguacate, frutos medianos y frutos grandes y medimos la cantidad de agua que tenía cada uno de esos frutos. Ahí en cada uno de esos puntitos que ustedes ven ahí es una muestra de aguacate, ¿sí? Y lo que hicimos es que medimos su peso, el peso del fruto, y medimos qué cantidad medida en peso de agua tenían los frutos. Eder, ahí algunos de esos puntitos están tus frutos de tu huerta, ¿sí? Contribuiste para este trabajo, Eder. Muchas gracias. Lo que encontramos aquí es que prácticamente el fruto de aguacate cuando está creciendo acumula agua de manera lineal. O sea, todo el tiempo está acumulando agua. Todo el tiempo está acumulando agua. ¿En qué momento se acumula más? La que sigue, por favor. Separamos, después de haber tenido esa curva y entender cómo se va acumulando la cantidad de agua en el fruto, separamos cada 50 gramos qué porcentaje de agua se acumula en cada etapa de crecimiento. Y lo que encontramos es que en los primeros 50 gramos, o sea, desde que tenemos cerillito a 50 gramos de fruto, se absorbe el 18% del agua que el fruto va a acumular en todo su estadio. O sea, que aun cuando el fruto está pequeñito, está acumulando agua, ¿sí? Y a medida que va creciendo, resulta que va acumulando menos agua. O sea, sigue acumulando, todo su tiempo está acumulando, pero la necesidad de agua más fuerte está en los primeros tamaños, ¿sí? Estamos diciendo más o menos 10, 20, como el 32% de la acumulación de agua se da en los primeros 100 gramos de crecimiento del fruto, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Qué pasa con la materia seca? La materia seca da un comportamiento diferente, da un comportamiento de tipo sigmoidal. O sea, lo que nos dice es que en los primeros 100 gramos, la cantidad de materia seca que estamos teniendo en esos frutitos es muy poca. Y después empieza una acumulación muy fuerte de materia seca. Significa entonces que los primeros estadios de desarrollo del fruto, el peso del fruto es gracias al agua. Y después, esa curva de sigmoidal que nos daba el fruto, mucho de eso se debe a la materia seca, ¿sí? ¿La que sigue? Si medimos la acumulación de materia seca por cada 50 gramos de fruto, lo que vamos a encontrar, miren cómo al principio no se acumula materia seca y a medida que el fruto va creciendo, comienza a acumular mucha materia seca y después de ahí, cuando la materia seca comienza, más bien cuando el fruto empieza a llegar al punto de maduración, la cantidad de materia seca comienza a disminuir. Lo que nos está diciendo entonces aquí que en esa etapa de elongación celular también hay un proceso de acumulación de materia seca. ¿Y qué es esa materia seca? Pues ahí vamos a tener carbono, de lo que ya hablaba Marco, la importancia de la fotosíntesis. La mayor parte de lo que vamos a encontrar aquí acumulado va a ser carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono lo tenemos por la fotosíntesis, el hidrógeno y el oxígeno por el agua. ¿La que sigue? Si hacemos un comparativo del peso de un fruto, cuánto el peso nos da el agua y cuánto peso nos da la materia seca, la línea azul sería el agua, la línea naranja sería la materia seca y estaríamos diciendo entonces que una buena parte, más bien el 70% del peso de un fruto es agua. Esto nos dice entonces, o nos podría ayudar a entender por qué a veces, aunque yo le pongo potasio y potasio y potasio y potasio y potasio y el fruto no crece,
Pregunta, ¿tiene suficiente agua para que te dé ese 71% que necesita el fruto para crecer? Porque el potasio por sí solo no va a hacer crecer el fruto. El potasio va a ayudar a que esta agua entre y que nos dé el tamaño del fruto que queremos. ¿Sí? ¿La que sigue? Ya brinco, la regresamos. Esta gráfica es un estudio que se hizo para ver tamaños de frutos sometidos a diferentes niveles de humedad. La gráfica que queda más aquí abajo es el tamaño del fruto en tratamientos que tenían menos agua, y la gráfica que está aquí arriba son tratamientos de aguacate que fueron sometidos a menores niveles de agua. Entonces, el tamaño del fruto lo define mucho, en buena parte, el agua, no solamente los nutrientes, ¿sí? Y entonces eso en algún momento nos podría meter en dificultades cuando estemos en aquellas regiones donde el suelo se reseque mucho, que tengamos poca humedad en el suelo. ¿Qué sigue? Ya que ando peleándome con esto. Bien, agua entonces. Ahora vamos con el otro componente, materia seca. Dice, mucha de la materia seca de las plantas de aguacate consiste en compuestos de carbono, alrededor del 90% derivados de la fotosíntesis. A esto yo me refería de esa ecuación inicial que les mostré. Si yo no tengo suficiente raíz, no voy a tener suficientes hojas. Y si yo no tengo suficientes hojas, no tengo suficiente fotosíntesis. Y si no hay suficiente fotosíntesis, yo no tengo carbono o buena parte de la materia seca que necesita el fruto para desarrollar. Entonces, estamos hablando de dos componentes importantes ya: el agua y el carbono. Y el agua va a llegar por un buen sistema de raíces y el carbono va a llegar por un buen sistema de hojas. Ahí es lo que yo me refería, de que no podemos dejar a un lado el tener un buen sistema de raíz y un buen sistema de hojas. ¿La que sigue? Bueno, regresamos. Y dice aquí, y la fotosíntesis obviamente está directamente proporcional a la cantidad de luz recibida en las hojas. Entonces, un componente importante para tener buenos frutos es tener hojas suficientes. ¿La que sigue? Está reconocido que el bajo potencial de producción de los huertos de aguacate es derivado de dos principales factores. Uno, el alto contenido de aceite de la fruta. Y dos, el gran tamaño de la semilla donde se concentran alimentos de reserva. En el caso del aguacate tenemos un gran reto que no tenemos en otros cultivos. Los aguacates no acumulan azúcares en el fruto, acumulan aceites, ¿sí? Y para hacer una molécula de aceite cuesta más carbono que un azúcar. Veamos un comparativo. ¿La que sigue? Dice, el contenido de energía de los frutos de aguacate con un 17% de aceite y una relación 4:1 pulpa-semilla contienen 8.1 gigajoules, que es una medida de energía por tonelada producida, comparada contra 2.9 y 2.6 de naranja y de manzana. O sea, requerimos casi como 3 veces más energía. Necesitamos hacer 3 veces más fotosíntesis para hacer una tonelada de aguacate comparado contra una manzana y contra una naranja. Entonces, si alguien de repente llega y nos dice, no, pues es que yo en manzano produzco 60 toneladas, pues sí es posible, siempre y cuando tengas un buen sistema de producción de azúcares, que es lo que necesita el manzano para desarrollar. Pues sí, pero no me metas en esa dinámica porque yo tengo que producir un compuesto más complejo, que son los aceites, que son moléculas más grandes. De hecho, varios azúcares se van uniendo para darnos origen a una molécula de aceite. Ese entonces es un gran reto que tenemos en el cultivo del aguacate, que debemos de tener una fuerza grande de producción de compuestos muy complejos que son los aceites, no azúcares. Y si no tenemos hojas, pues entonces estamos en un problema. Vuelvo entonces al comentario que en algún momento alguien dijo que él vendía frutos, no vendía hojas, y pues para tener frutos hay que tener hojas porque es la fábrica. ¿Sí? La que sigue. Vamos a la siguiente. Vamos ahora a los nutrientes. Vamos a platicar un poquito de 3 nutrientes. Solamente traje gráfica para 3 nutrientes. Lo tenemos ya las gráficas para cada nutriente.
¿Cómo se acumulan los nutrientes a medida que el fruto va desarrollándose? Hicimos algunas gráficas donde medimos de igual manera cada 50 gramos de desarrollo del fruto, qué cantidad de nitrógeno se iba acumulando en el fruto en función de su desarrollo. ¿Qué es lo que encontramos en el caso del nitrógeno? Nitrógeno vimos que tiene una curva de tipo sigmoidal otra vez, muy relacionada a la acumulación de materia seca, ¿sí? Lo que nos dice aquí es que al principio, en los 100 primeros gramos de crecimiento del fruto, ¿sí?, la cantidad de nitrógeno que se requiere para que el fruto se desarrolle es ligeramente bajo. Requiere más agua, es más importante el agua. Y después de ahí, ¡pum!, tenemos un disparo. Empieza la acumulación de nitrógeno, ¿sí? Y después tenemos una etapa que se detiene. Si esto lo hacemos de manera gráfica en barras, lo que encontraríamos es que los primeros 100 gramos de crecimiento del fruto solamente se acumula el 15% del nitrógeno que va a entrar en ese fruto. Después de ahí vamos a tener prácticamente los 150 hasta 250 gramos, la acumulación de 20, 40, 50, el 60% de la acumulación de nitrógeno se va a dar en etapas intermedias, es decir, en las etapas de elongación celular. ¿Qué pasa con el potasio? ¿Me sigue, por favor? Potasio, un comportamiento muy similar. También el potasio, en un principio, miren, los primeros 100 gramos de crecimiento del fruto, prácticamente el 12% de lo que el fruto va a acumular de potasio, lo necesitamos en esa primera etapa. Después de ahí viene un alto consumo. De igual manera, casi el 60% del potasio que va a ser acumulado en el fruto, lo vamos a tener entre los 150 y 250 gramos. Este tipo de curvas son importantes porque entonces ya nos está dando ciertas líneas para saber cuándo hay que estar poniendo los fertilizantes, en qué proporción podemos estarlos aplicando dependiendo de la etapa fenológica que tenemos en el cultivo. Hasta ahí, espérame. ¿Qué pasa con el calcio? ¿Alguien tiene una idea de cómo se acumula el calcio en el fruto? ¿Seguirá este mismo comportamiento u otro comportamiento completamente diferente? ¿Qué opinan? ¿A inicio se acumula más? O sea, ¿crees que aquí tengamos un disparo de acumulación de calcio? Ajá. ¿Y la pared celular se forma aquí? ¿Ah? Cuando ahí están multiplicando las células. ¿Qué opinan por acá? ¿Sí? ¿Crees también que sean las primeras etapas? Cierto. Lo que sigue, por favor. Lo que encontramos en calcio fue esto. Una curva donde ya fue más curvilínea, ya no fue en tipo sigmoidal. Y separándola en barras, lo que encontramos es que casi el 50% de lo que el fruto va a consumir durante su etapa de desarrollo hay que meter en los primeros 100 gramos. Y esto más o menos coincide con las 8 a 10 semanas de división celular. Ahí la importancia, y lo decía Marco, es que si vamos a meter calcio, aquí es cuando hay que hacerlo. Porque miren, cuando el fruto ya va madurando, prácticamente ya no consume calcio. Ya absorbe muy poquito calcio. Entonces, lo que hicimos en la primera etapa va a ser muy bueno para lograr esas paredes celulares fuertes y que el fruto pueda tolerar más el estrés, que pueda tener esos mensajeros para poderse defender ante el estrés, pero sobre todo darnos esa rigidez de pared celular, que las paredes celulares sean más fuertes, porque entonces cuando vengan las altas temperaturas y el estrés, el fruto va a estar más preparado para poder tolerar eso. Si no preparamos bien el fruto desde un principio, después aunque le pongamos calcio, cuando empiece la caída de la fruta, eso es demasiado tarde. Ya la cantidad de calcio que va a entrar en el fruto va a ser muy poca. Entonces, cuando empiece la caída de la fruta y que queramos controlar la caída aplicando calcio, lo más probable es que ya estemos en tamaños de 150 gramos y entonces la cantidad de calcio que entra ahí para formar pared celular ya no lo vamos a lograr. Está demostrado, como decían ahorita aquí, que las paredes celulares se forman aquí, en etapas iniciales, ¿sí? Oye, pero es que los frutos que se están cayendo, yo agarro el fruto y entonces analizo. Hay unos equipitos ahora que se pusieron de moda, que son los medidores de iones, los Orivas, ¿verdad? Y entonces agarramos unos frutos y decimos, oye, es que yo encuentro un nivel de calcio muy bueno en el fruto, entonces voy muy bien. Ojo.
Si yo empiezo a encontrar mucho calcio cuando el fruto está grandecito, con ese tipo de equipos puede que no sea tan bueno. ¿Por qué? Porque a mí me conviene que el calcio esté ¿dónde? En la pared celular. Y si yo encuentro calcio con un equipo de eso, ¿qué me está diciendo? Que no está en la pared celular, porque esos equipos no tienen la capacidad de leer calcio en pared celular, tienen la capacidad de leer calcio soluble. Y si el calcio está soluble, Marco lo explicó, de las empresas Diagnosis y La Perla y Agrichem no pueden participar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tenemos calcio soluble y no en la pared celular? Pregunta, levanta su mano, ¿quién dice yo? Marco lo explicó. Marco lo dijo, ¿sí, no, Marco? Sí lo explicaste. ¿Qué estará pasando ahí? Si no está en la pared celular, ¿qué está pasando ahí? Ajá, como no había suficiente calcio, lo empezó a tomar de las paredes celulares y algo dijo de la pared celular. ¿Qué le pasaba a eso? Exacto, las paredes celulares se están rompiendo. Significa entonces que si yo en un fruto de edad avanzada empiezo a encontrar mucho electrolito, las paredes celulares se están rompiendo. Y si están rompiendo, ¿será bueno o no? No, porque entonces el fruto se está debilitando. Me regalan 2 sombreritos aquí para los jóvenes que me apoyaron, por favor. Ahí, Josué, porfa. 2. Aquí uno y acá el otro. Ajá. ¿Eh? Acá. Gracias, Josué. Listo. Ojo con eso entonces. No siempre encontrar mucho calcio en un fruto soluble puede ser bueno, ¿sí? ¿Cuándo sí es bueno? Aquí. En etapas iniciales, si yo tengo niveles de calcio alto, me está diciendo que el calcio está entrando al fruto y puede hacer que se esté acomodando en las paredes celulares donde yo lo necesito. Pero si yo empiezo a encontrar mucho calcio soluble en esta parte de acá, yo me preocuparía porque puede hacer que la caída sea más fuerte o sean más frutos más suaves, porque la pared celular se está degradando. ¿Sí? ¿La que sigue? Bien, a nivel hormonal, ¿qué pasa a nivel hormonal? ¿La que sigue? En la línea roja, no sé si se alcanza a ver bien, la línea roja, para atrás por favor. La línea roja sería la velocidad de crecimiento del fruto, o sea, al principio tenemos una etapa de crecimiento lento, después tenemos un alargamiento celular y después tenemos el proceso de maduración. En el caso de frutos se ha visto que antes de iniciar la etapa de alargamiento celular se tiene un pico de acumulación de gibberelinas. Puede ser bien lo que me decías hace ratito. La aplicación de gibberelinas nos puede ayudar a ese proceso de engorde, alargamiento de la fruta. Y entonces tendríamos que tener bien claro que después de la semana número 10 podríamos empezar, si decidiéramos aplicar este tipo de hormona, sería un buen momento de hacerlo para estimular el proceso de alargamiento celular y ganarle tamaño al fruto. En el tema de los compuestos hormonales hay que tener algo bien claro. Las hormonas funcionan en momentos específicos. No porque yo lo aplique la gibberelina aquí, se me va a quedar acumulada la gibberelina todo el ciclo del desarrollo del fruto. No, las hormonas no funcionan así. Las hormonas tienen momentos muy específicos. Y si no conocemos cómo desarrolla o cómo crece o en qué momento se acumula más de este tipo de hormonas, el efecto de las hormonas se va a restringir mucho y entonces vamos a decir, no, es que este producto hormonal no funciona. No, es que no lo estás aplicando en el momento ni en la dosis adecuada. Gibberelinas, se reconoce un primer pico de crecimiento de gibberelinas. ¿Qué pasa con las auxinas? Las auxinas se ha encontrado que también tienen una influencia muy fuerte sobre alargamiento celular. Personalmente en aguacate, ¿por qué no uso mucho gibberelinas? Porque gibberelinas también es un estimulante vegetativo, ¿sí? Entonces, si yo aplico una gibberelina, puedo entrar al alargamiento celular, pero si tengo crecimientos vegetativos, pues que los crecimientos se puedan alargar más y me tenga un efecto a la siguiente floración. Y peor, si se está llevando a cabo una diferenciación y aplico esta hormona, entonces voy a mandar la diferenciación hacia hojas. Entonces con gibberelinas hay que tener mucho cuidado, porque podemos mandar una señal equivocada a la planta. En el caso de las auxinas,
también se ha visto que se acumula entonces durante el periodo de alargamiento celular. Entonces podría ser un momento adecuado para poder inducir ese proceso de alargamiento celular. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa con citoquininas? Citoquininas, después de los primeros periodos de cuaje, vamos a tener un disparo de citoquininas y estas pueden mantenerse durante el desarrollo del fruto y después caer. Digamos que estas serían las hormonas que estimulan el crecimiento. ¿Qué pasa con los inhibidores? Se ha reconocido que el ácido abscísico, que es una hormona que normalmente nos decían que era la mala de la película, yo me acuerdo mucho en las clases de fisiología que me decían, no, es que el ácido abscísico es el malo, gibberelinas, citoquininas, auxinas son las buenas, el abscísico es el malo de la película. La realidad es que no. Ácido abscísico tiene una función sumamente importante. ¿Y cuál es esta función? El ácido abscísico va a tener un primer disparo o acumulación antes de la floración. Es decir, que si nosotros pudiéramos medir el ácido abscísico, encontraríamos un primer pico cuando viene el proceso de floración. ¿Por qué? Porque el ácido abscísico es un estimulante para la apertura floral, no para la diferenciación, que son cosas diferentes, ¿verdad? La diferenciación es cuando 2 meses antes de la floración, la yema define si se va a vegetativo o a floral. Pero el ácido abscísico se ha visto que tiene ese efecto, tan así que hay cultivos que aplican ácido abscísico para el estímulo de la floración. ¿Cuál es el riesgo de nosotros? Que el ácido abscísico también es el encargado de eliminar tejidos, de tumbar tejidos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un proceso de floración en puerta y aplico ácido abscísico, yo puedo hacer que ese ácido abscísico sí me ayuda a una buena floración, pero me podría eliminar a los frutos que están creciendo, que en caso de aguacate tenemos mucho ese traslape, ¿sí? Después de ahí, permíteme, después de ahí, si ustedes se fijan, a la etapa final tenemos otro pico de ácido abscísico. Este pico de ácido abscísico, ¿qué es lo que hace? Detener la producción de hormonas. Si ustedes se fijan, cuando empezaron a bajar la concentración de las 3 hormonas, ¡pum!, empezó un incremento en la producción del ácido abscísico. Aquí lo que está pasando es que el ácido abscísico detiene la producción de hormonas. ¿Para qué? Para entrar a un proceso que le llamamos maduración. Entonces, de igual manera, si nosotros quisiéramos estimular un proceso de maduración, podríamos aplicar el ácido abscísico, pero ¿cuál es el riesgo? Que el ácido abscísico elimina tejidos y entonces podríamos hacer que nuestra fruta se caiga, ¿sí? Lo interesante aquí, la siguiente por favor, es que, atrás por favor, ahí. El ácido abscísico es un tejido más bien una hormona de eliminación, no es el etileno. Por mucho tiempo digo, es que el etileno es el encargado de tumbar la fruta. Eso no es cierto. El ácido abscísico es el encargado de eliminar tejidos. ¿Qué hace el etileno? Aquí no la puse en esta gráfica, pero después de que hay un pico de ácido abscísico, después de ahí viene una producción de etileno. Después de ácido abscísico viene etileno, porque el etileno es encargado de maduración de tejidos. Entonces realmente quien hace que las flores abran es el etileno, pero el etileno es consecuencia del ácido abscísico. O sea, hay ácido abscísico, estimula la producción de etileno y el etileno es el que hace que las flores abran. Pero entonces vienen en cadenita, porque cuando el ácido abscísico detiene la producción de hormonas para la maduración, después de este pico de ácido abscísico viene etileno y el etileno es lo que hace el cambio de color en el fruto porque se empieza a madurar, ¿sí? Entonces, en ese momento ya podríamos tener una primera solución. Si yo quiero apertura floral, yo no necesito aplicar ácido abscísico. Lo que yo puedo aplicar es una fuente de etileno, no necesariamente el ácido abscísico, porque el etileno es el que hace que el tejido madure, no el ácido abscísico. Si yo quisiera madurar frutos, me puedo evitar el ácido abscísico porque el ácido abscísico no es el que madura los frutos. Quien hace madurar los frutos es el etileno. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en los frutos de aguacate? Que si en algún momento
el etileno, el ácido abscísico se dispara en un momento que no es el adecuado, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las hormonas del crecimiento se van a detener y entonces el fruto ya no va a crecer o el fruto se va a caer. Por eso le puse aquí entonces las primeras caídas podemos tener como una consecuencia de que el ácido abscísico se acumule en un momento que no es el adecuado. ¿Por qué la planta empieza a producir ácido abscísico? El ácido abscísico se produce como una consecuencia de estrés también. Ya Marco nos estuvo platicando ahorita de todo lo que pasa bioquímicamente dentro de una planta por consecuencia de estrés. Entonces, una planta que se estresa, su sistema de mecanismo es producir ácido abscísico. ¿Por qué? Si la planta entra en un estrés por sequía y no está teniendo la suficiente agua, porque los frutos, acuérdense que los frutos están demandando agua, no tiene suficiente agua y se empieza a deshidratar la planta, lo que ella va a decir es, necesito quitarme peso de encima. ¿Y cómo lo va a hacer? Empieza a producir ácido abscísico y lo empieza a mandar a los frutos para que los frutos caigan. Entonces, mucho del origen de la caída de los frutos es la producción del ácido abscísico en momentos no deseados. La planta debe de producir ácido abscísico para que haya brotación, debe de producir ácido abscísico para que haya maduración. El problema es que el ácido abscísico nos aparezca en momentos no deseados y eso es cuando tenemos frutos pequeñitos. La que sigue, por favor. Vamos a la siguiente. Ese era un caso de hormonas en frutos de aguacate. La que sigue. Esta es una curva, a ver si la alcanzamos a ver bien. Aquí apenas se alcanza a ver la curva de crecimiento del fruto. Aquí tenemos otra vez una S. Este es un estudio que se hizo en California, donde tenemos una lenta crecimiento del fruto, después sube la elongación celular y luego se detiene. La otra curva que tenemos aquí es la concentración de ácido abscísico en el fruto. Y lo que nos dice es que tenemos un primer disparo, aquí tenemos una acumulación de ácido abscísico, se mantiene ligeramente alto, pero el disparo más fuerte viene al crecimiento final del fruto. Este disparo de acumulación es lo que nos va a llevar al proceso de maduración del fruto. Este pico de aquí es el que tantos dolores de cabeza nos da. Porque ese piquito que está ahí, si entra un estrés, ese pico ¡pum!, se va a hacer más grande y es el que provoca la caída de la fruta del aguacate, que muchos lo estamos viendo ya ahorita, ¿no? ¿Qué pasa con las citoquininas? Si ustedes se fijan, cuando el ácido abscísico disminuye, la producción de ácido abscísico, la producción de citoquininas aumenta, y cuando la producción de citoquininas disminuye, la producción del ácido abscísico comienza a subir. Esto lo que nos demuestra entonces que la hormona citoquininas y el ácido abscísico están siempre en competencia. Cuando uno sube, el otro baja, y cuando uno baja, el otro sube. Igual, la Perla y Agrichem y Diagnosis no pueden participar. ¿Dónde se producen las citoquininas? ¿Dónde se producen las citoquininas? Se los dije hace ratito. ¿Dónde se producen las citoquininas? ¿En dónde? No, ustedes de la Perla, usted no puede decir. ¿Dónde? Decíamos, las hormonas de la parte de arriba se producen en, perdón, raíz. Usted ya tiene sombrero, no le puedo repetir sombrero. Bueno, ¿perdón? ¿Otro? No, mejor le dejamos a otra persona. Listo. Esto nos puede explicar entonces el por qué. Si una planta no tiene suficientes raíces, está más propenso a tirar más frutos. Porque si no tiene raíces, su capacidad de absorber agua es menor. Su capacidad de producir citoquininas es menor, su capacidad de estresarse es mayor, su capacidad de producir ácido abscísico es mayor y entonces empieza la caidera del fruto. El problema es que cuando el fruto se cae, es una consecuencia de algo que pasó a veces de 1 a 2 meses antes. Entonces, cuando la caída comienza a suceder, es porque el daño ya lo traemos desde tiempo atrás, porque no estuvimos trabajando un tejido tan importante que se llama raíz. ¿Sí? La que sigue.
En este estudio se demuestra el efecto que tiene el ácido abscísico sobre la caída de la fruta. Se hicieron inyecciones de ácido abscísico en cítricos y se midió a través del tiempo después de inyectar el ácido abscísico y se contó el número de frutos que quedaban retenidos. A medida que se puso mayor cantidad de ácido abscísico, la caída de frutos fue mayor, se tenía menor cantidad de frutos retenidos. Y cuando se aplicó menor cantidad del ácido abscísico, la caída de frutos se disminuyó. Con esto se demuestra que en efecto, cualquier condición que nos lleve a la producción del ácido abscísico, como consecuencia nos va a traer dos cosas. Una, caída de la fruta, o dos, frutos pequeños. ¿Por qué nos puede provocar frutos pequeños? Porque si yo tengo ácido abscísico, acuérdense que cuando yo tengo un disparo de ácido abscísico, las hormonas se detienen. Y si se detiene en crecimiento, ya no hay división celular. Y si no hay división celular, frutos pequeños. ¿Sí? Entonces, ahí también será la explicación de por qué a veces cuando le ponemos una carga fuerte de potasio, los frutos no crecen. Pues no, porque puede hacer que la planta esté estresada por una cuestión de falta de raíces, porque no está agarrando agua suficiente, porque se está estresando y hacemos toda una cadenita para caer en esto. Estrés significa frutos pequeños, caída de frutos. ¿La que sigue, por favor? Dice, altos niveles de ácido abscísico y otro compuesto que se llaman jasmonatos, así como bajos niveles de promotores de crecimiento, específicamente citoquininas, fueron encontrados en las zonas cerca de abscisión. En aquellos frutos que se cayeron, se analizó el contenido hormonal y lo que se encontró es altas concentraciones del ácido abscísico, bajas concentración de hormonas, con lo cual estamos demostrando que mucho de la caída del fruto no necesariamente es un problema fitosanitario. La doctora ya se me fue, Jenny se fue. Con la doctora Jenny el año pasado estuvimos haciendo varios muestreos para ver si realmente la caída de la fruta es un problema fitosanitario o no. La realidad es que muchos de los frutos que analizamos nos demostraron que no había realmente la presencia de una bacteria o la presencia de un hongo que estuviera provocando la caída. Desgraciadamente a este momento nosotros no tenemos todavía un protocolo, ni he buscado laboratorios que nos ayude a analizar hormonas, y si alguien de ustedes por ahí sabe de algún laboratorio que nos ayude a analizar hormonas, les encargo mucho porque no he encontrado un laboratorio. Ahorita estamos montando la técnica para poder medir ácido abscísico en el laboratorio, porque ya vimos que eso es clave para empezar a entender mucho de lo que está pasando en los huertos, que se quedan los frutos pequeños o que el fruto se está cayendo. ¿La que sigue? Antes. Bien, entonces, en frutos de aguacate, esto sí es un estudio también ya que se hizo, frutos de aguacate, los niveles de ácido abscísico fueron 6 veces más altos que los frutos que están cuajados. Entonces, hay muchas evidencias que realmente el proceso de estrés está desencadenando una descompensación desde el punto de vista hormonal, ¿sí? Y que eso está repercutiendo directamente en los frutos que se caen o en los frutos que se quedan pequeños. ¿La que sigue? ¿Por dónde va más también el ácido abscísico? Y lo comentaba hace un ratito Marco, ¿sí? Que los radicales libres pegan mucho en el tema de la fotosíntesis. ¿Y cómo sucede esto? El ácido abscísico tiene un mecanismo de defensa. O sea, realmente la producción de la planta al producir ácido abscísico es que ella se está buscando defenderse del medio ambiente. Y está demostrado que cuando una planta empieza a entrar en estrés, lo que hace es cerrar los estomas para que la planta ya no pierda más agua. En este caso, los árboles que están sometidos a un estrés por sequía. ¿Quién hace eso? El ácido abscísico. Se ha demostrado, y la que sigue, por favor. En este estudio que se hizo en trigo, se demostró que cuando plantas se les aplicaba ácido abscísico, los estomas se cerraban. Esto que están aquí son los estomas, son pequeñas células que forman orificios en la hoja donde intercambian el gas para hacer fotosíntesis. Y en este estudio se demostró que cuando se le aplicaba ácido abscísico, las plantas, ¡pum!, cerraban los estomas. Mientras que en aquellas plantas que no se les aplicaba, los estomas están abiertos. Estas que están aquí, estos puntitos negros que ven aquí,
Son las zonas de apertura de los estomas donde el gas está entrando a la planta para hacer fotosíntesis. ¿Qué pasa entonces? Como bien lo dijo también Marco, que se me adelantó a muchas cosas, cuando una planta cierra los estomas, deja de hacer fotosíntesis y empieza una descompensación de esa relación carbono-oxígeno. La que sigue, por favor. Y empieza entonces la producción de unos compuestos que también ya los dijo, que se llaman radicales libres. En estas gráficas, bueno, los radicales libres son peróxidos, superóxidos. En esta gráfica lo que nos trata de mostrar es que a través del tiempo, cuando una planta estaba expuesta al estrés hídrico, los niveles de ácido abscísico, esta curva que está aquí, son los niveles de ácido abscísico en una planta que está estresada, mientras que la línea negra es una planta que no está estresada. Entonces ahí se demuestra cómo una planta que entra en un proceso de estrés por sequía, los niveles de ácido abscísico comienzan a subir. Y van muy relacionados con los agentes oxidantes, que eso es lo que está aquí. Cuando una planta empieza a producir ácido abscísico, se empiezan a acumular también agentes oxidantes. Y empieza el proceso que también ya nos mencionó ahorita, que es la oxidación. La que sigue, por favor. Vamos a la siguiente. Entonces, en condiciones de estrés hídrico se induce la acumulación de ácido abscísico, el incremento de producción de especies reactivas de oxígeno, y estas canijos de aquí también tienen que ver mucho con el proceso de la caída de la fruta, ¿sí? Porque ya también lo decía Marco, tú me ayudaste pues mucho, Marco, en la explicación. Bien lo decía Marco también, que cuando hay agentes oxidantes, cuando hay compuestos de oxígeno, estos compuestos comienzan a ir a las células y empiezan a romper. ¿Qué? ¿Alguien más? Los tres empleados no pueden hablar. ¿Qué pasa cuando esos agentes oxidantes se empiezan a acumular en las células? ¿Qué les pasa a las células? ¿Eh? ¿Quién dijo? Acá, José. Ayúdame, por favor, tengo el sombrerito. Se rompe, ¿verdad? Los agentes oxidantes tienen la habilidad de oxidar y de romper las membranas celulares, y eso hacen que el fruto se debilite, ¿sí? ¿La que sigue? Los agentes oxidantes tienen funciones. Cuando se encuentran en niveles adecuados, los agentes oxidantes pueden ser mensajeros, por ejemplo, para que el ácido abscísico mande la señal para que se cierren los estomas. Pueden ser mensajeros para que las auxinas generen que las raíces busquen se vayan hacia abajo en el suelo. Los agentes oxidantes ayudan al ácido gibberélico o activan el ácido gibberélico para que ayude a la germinación de las semillas. O sea, los agentes oxidantes la planta los está produciendo todo el tiempo. El problema es cuando se empiezan a acumular. Y eso se empiezan a acumular cuando los estomas se cierran por una condición de estrés. ¿Qué pasa? Lo que sigue, por favor. ¿Qué pasa cuando se empiezan a acumular? Ya también lo decía Marco, las especies de oxígeno van a venir a oxidar y van a empezar a romper las membranas celulares, y las membranas celulares se empiezan a vaciar. El contenido que hay dentro de las células se empiezan a vaciar y entonces la célula muere. La que sigue, por favor. ¿Qué factores pueden inducir la producción de especies reactivas de oxígeno? Contaminantes en el aire, la sequía, que esto es un factor que sí podemos nosotros tener de manera muy incidente en el cultivo del aguacate. Alta luminosidad, alta temperatura, ya lo platicaba también hace un momentito Marco. Estrés biótico, plagas y enfermedades, metales pesados, aluminio, cadmio, plomo, cobalto, ¿sí? O la otra, salinidad del suelo. Ojo con eso para los que tienen fertirriego, hay que estar midiendo la salinidad del suelo. Si vamos a entrar a un periodo de alta temperatura y le estamos metiendo fertilizantes sin estar midiendo cómo estamos modificando la salinidad del suelo, nosotros mismos podemos estar provocando que la planta se estrese, y entonces la caída de mayo y junio nosotros mismos le estamos produciendo por estar aplicando tanto fertilizante. Importante entonces para los que estén manejando fertirriego, hay que estar monitoreando continuamente la conductividad eléctrica del suelo, que no suba tanto, porque si sube, nosotros mismos vamos a estresar a la planta y vamos a provocar esa caída de la fruta, ¿sí? La que sigue, por favor. El caso de tomates,
y no solamente de tomates, en muchos cultivos, se ha demostrado que muchas de las causas que provocan caída de la fruta, deformaciones de la fruta, en este caso no sé si alguien ha trabajado con tomates que le llaman el blossom o la pudrición apical, que antes decíamos que no, es que es una deficiencia de calcio. Está demostrado que no es deficiencia de calcio, que es estrés, es rompimiento de membranas celulares. En Hermosillo la semana pasada estuvimos por allá y me dicen ellos, es que durante la época fresca el blossom no aparece, pero empieza el calor y empieza el blossom a todo lo que da. Es que la planta ya no está absorbiendo calcio. No, sí la absorbe. El problema es que es tanta la temperatura que esa temperatura nos está llevando a un estrés, rompimiento de las células y en ese momento deshidratación, y por eso se ponen estas manchitas negras. Esas manchas negras son consecuencia de muerte celular. Y aquí ¿qué me importa el tomate? Lo que sigue, por favor. En el caso del aguacate pasa algo similar. Esta sería la célula vegetal y entonces los agentes reactivos lo que hacen es que van derechitos sobre las membranas y paredes celulares, las rompen y hacen que el fruto se debilite. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y una vez que las membranas se debilitan, entonces todo el agua que está en el tejido se va a empezar a salir. La que sigue, por favor. Y empieza a liberar a los nutrientes y entonces la célula muere por efecto del estrés. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Cómo lo podemos ver? No me dejarán mentir ahorita para que vamos a los huertos y encontramos frutitos con estas manchas rojas. ¿Sí? Si este frutito lo agarramos y lo apretamos, se siente blandito, ¿no? Ahí está la fotografía. Yo lo apreté y sale toda ahí la melcocha, ¿no? Entonces sale un juguito. Y alguien decía, no, es que esto es un efecto de deshidratación. El fruto se deshidrató, por eso se puso blandito. Nos llevamos frutos verdes, frutos con la mancha roja y medimos el contenido de humedad. ¿Y saben qué pasó? Que el contenido de humedad era el mismo. O sea, la humedad no nos está haciendo falta agua ahí. Entonces, ¿por qué el fruto se está haciendo más blando? ¿Por qué? ¿Por qué el fruto se hace más blando si está en un periodo de estrés? No le falta agua. Por el movimiento de membranas celulares. Josué, ayúdame con otro sombrito por acá, por favor. Porque están rompiendo las paredes celulares, las membranas, y por eso se vuelve más blando. Exactamente. Aquí a Manuel. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Podemos medir eso? Acá, Manuel. ¿Podemos medir eso? Sí. Ya en el laboratorio ya tenemos el primer ensayito para poder medir ablandamiento del fruto o rompimiento de membranas celulares. ¿Cómo lo hacemos esto? Midiendo algo que se llama el drenaje celular. Drenaje celular es, si una célula está liberando mucho drenaje, medimos los nutrientes solubles, ¿sí? Todo lo que se está liberando de las células. Y aquí está un ejemplo. Tomamos frutos que estaban verdes, que estaban bien cuajados, frutos que estaban caídos pero estaban verdes, y frutos que tenían la mancha, y miren, realmente con esto demostramos que ese ablandamiento del fruto no es falta de agua, es que se están rompiendo las paredes celulares y eso hace que el fruto se debilite y por eso se cae. Porque ya las paredes celulares son muy débiles y está ocasionándose ese fenómeno de drenaje celular. ¿Sí? Allí está demostrado. La que sigue, por favor. ¿Cómo sucede entonces? Tenemos diferentes etapas de crecimiento del fruto, ya lo decíamos. Primeras etapas, vamos a tener citoquininas, después viene la elongación celular, aumenta el pico de gibberelinas, después viene un pico de auxinas y luego viene el ácido abscísico. O sea, el ácido abscísico tiene una función. ¿Cuál es? Que entre el proceso de maduración. Si no hay ácido abscísico, el fruto no madura, porque tiene que detener a los reguladores de crecimiento para que inicie el proceso de maduración. ¿Y cómo sucede esto? Resulta que en esta membranita que está aquí alrededor del fruto, y yo sé que los que andamos en el campo acá con el buen Javier ya lo traigo hasta el copete de esa membranita, ¿verdad? Pero esta pequeña membranita que está aquí alrededor del fruto es la zona donde se acumula la mayor cantidad de hormonas del crecimiento, ¿sí? Mientras esta membrana siga viva, el fruto sigue creciendo. Cuando esa membrana muera o se convierta de un color café,
en ese momento el fruto deja de crecer. Y una de dos, o se queda pegado ahí, o sucede la oxidación y ahí viene para abajo, ¿sí? Entonces, para que este fruto pueda madurar, necesitamos que esta cubierta de la semilla se muera, lo va a matar el ácido abscísico, y en ese momento entra el etileno, porque ya no hay hormonas de crecimiento, entra el etileno y empieza el proceso de maduración, y por eso se ponen negros los aguacates, ¿sí? ¿Cuál es el gran problema? La que sigue, por favor. El gran problema es que el ácido abscísico aparezca en etapas tempranas, y se los dejo de tarea, y a lo mejor algunos ya lo han visto. Frutos que se quedan pequeñitos, los partimos por mitad y la cubierta de la semilla está negra. Ese fruto ya no va a crecer. La zona de acumulación de hormonas está muerta. Llegó una señal del ácido abscísico para matar la cubierta de la semilla y ese fruto empieza a madurar. Y entonces empezamos a ver los frutitos que empiezan a cambiar de color hacia maduración, ¿no? Ya no van a crecer. Le hagas lo que le hagas o le pongas a aquellos productos que de repente he escuchado por ahí que dicen, ¿cómo le llaman esto? Los regresadores, ¿cómo le llaman? Sí, hay un producto que el otro escuché que le decían, no, es que este producto, si el fruto está negrito, con esto lo regresas y se pone otra vez verde y empieza a crecer. La verdad es que si la cubierta de la semilla está muerta, difícilmente lo vas a poder regresar, ¿sí? Ojo con esto, porque muchas veces frutos que están cuajados, puede ser que no esté iniciando el proceso de oxidación, pero sí sucedió el proceso de muerte de la cubierta de la semilla, ¿sí? Hicimos un ejercicio ahora hace como 15 días en unas plantas pequeñas, tumbamos, porque empezó, esos frutos, el árbol empezó a tumbar algo de fruta y le tumbamos todos los frutos, y los partimos por mitad. De los frutos que estaban bien cuajados, que aparentemente tú los jalabas y estaban bien amarraditos, el 30% de los frutos tenían cubierta la semilla muerta. O sea, el 30% de esos frutos, de esos árboles, o se quedaban pequeñitos o se iban a caer. Entonces muchas veces uno ya anda pegando de brincos y dice, no, es que esa fruta ya está, esa fruta que está agarradita, ya está grande, ya la hicimos, ya se quedó amarrada. Pues no siempre. Porque si nos entra un periodo de estrés suficientemente fuerte para matar la cubierta de la semilla, hasta ahí llegó el corrido del fruto. Y le hagamos lo que le hagamos, el fruto difícilmente va a crecer, ¿sí? Entonces, una invitación para de vez en cuando estarle revisando no solamente al fruto por fuera, sino también qué está pasando dentro del fruto. La que sigue, por favor. Bueno, termino ya con esto. Entonces, ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Si yo tengo un efecto de radiación, de temperatura, por sequía o por salinidad, la consecuencia es producción del ácido abscísico. El ácido abscísico va a impactar en las enzimas que ya decía Marco también ahorita, las enzimas superoxidasa dismutasa, catalasa, peroxidasa, que son las enzimas que van a tratar de mantener controlados o los agentes oxidantes. Pero entonces el ácido abscísico puede inhibir la producción de estas enzimas, y cuando esas enzimas no se producen, se empiezan a acumular agentes oxidantes y las paredes celulares se empiezan a romper, y entonces ahí vienen los frutos para abajo. Aquí el gran reto entonces es ¿qué podemos hacer para que la planta no produzca ácido abscísico o radicales libres? Uno de los mejores antioxidantes es el ácido ascórbico, la vitamina C. Su gran problema, nosotros como humanos no la podemos tomar con un juguito de naranja, pero en agronomía el gran problema es que es fotosensible. Entonces, si lo aplicamos vía foliar, con la radiación solar se va a descomponer. Entonces no es opción a meterle un antioxidante de este tipo. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Empezar a buscar la manera de que la planta no se estrese tanto, porque si se estresa empieza a producir ácido abscísico. Primera función para evitar el estrés, buenas raíces, porque las raíces nos van a dar agua, nos van a mantener hidratada la planta, nos van a dar nutrientes, nos van a dar calcio como mensajero y nos van a producir citoquininas, que es el inhibidor del ácido abscísico, ¿sí? Entonces, otras opciones, bloqueadores solares. ¿Es bloqueador o protector solar, Marco? Perdón. Protectores solares, sí, perdón ahí. Protectores solares que nos ayuden a evitar que la radiación solar estrese al fruto.
Dos, el uso de ácido glutámico para la producción de hojas. El ácido glutámico nos ayuda en el estímulo a la producción de hojas. Mientras más hojas, mayor producción de fuentes de carbono. Buscamos nivelar esa relación carbono-oxígeno que ya platicaba Marco. Magnesio, calcio, magnesio también para producción de hojas, calcio como agente mensajero, calcio y boro y silicio para formación de paredes celulares más fuertes. Prolina también ya lo comentaba Marco, que es un aminoácido para el estrés. Extractos de algas, que ya se les ha visto funciones muy importantes para inhibir el estrés. Citoquininas, y ahora recientemente estamos trabajando también un inhibidor del ácido abscísico. Eso ahí estamos todavía haciendo evaluaciones de un producto que pueda ir directamente para inhibir la producción del ácido abscísico. Realmente este tema del desarrollo del fruto se busca homeostasis, buscar la manera que el árbol esté lo más relajado posible. Eso no va a ser nada fácil porque no estamos en invernadero. Si estuviéramos en un invernadero sí podríamos controlar un poquito las temperaturas y que la planta no se estrese tanto, pero en campo las cosas no funcionan así. Entonces nos estamos exponiendo día a día a condiciones climáticas, condiciones del suelo, y la mayor cantidad de cosas que podamos hacer para que la planta esté más estable posible, eso nos va a llevar como consecuencia buena raíz, buena hoja, igual a buen fruto. ¿Sí? La que sigue, por favor. Preguntas hasta aquí. ¿No? ¿Ninguna? Sí. ¿Cómo generamos unas buenas raíces? ¿Cómo generar unas buenas raíces? Hay un principio para crecimiento de raíz que dice: la raíz crece donde tiene el medio para hacerlo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es generar un medio adecuado para que la raíz crezca, ¿no? Entonces, si tus raíces no están creciendo bien, habría que revisar qué está pasando en el suelo. Puede ser que el suelo tenga un pH muy ácido, tenga mucho aluminio, y eso sea lo que no permita que la raíz crezca. 2, el suelo puede estar compactado. 3, el suelo puede tener salinidad. Habría que revisar primero el medio donde la raíz crece, que tenga las mejores condiciones para hacerlo, ¿sí? Entonces, podríamos recurrir a varias pruebas de suelo para verificar cuál es la condición del suelo y si hay algún factor que está inhibiendo ahí, ¿no? Segundo, entender el proceso de enraizamiento. El proceso de enraizamiento no se da en la raíz misma, se da en las puntas de las hojas. La raíz, para crecer, necesita 4 principales componentes. Primer componente, una hormona que se produce en las puntas. ¿Cuál es? ¿Perdón? Auxinas. ¿Sí? ¿Me ayudan con un sombrerito, por favor? El último ya. ¿O hay más? Auxinas. Las auxinas se producen arriba y esas tienen que transportarse a las raíces. Entonces, hay que asegurar que haya actividad arriba, ¿sí? Si no la hay, podríamos recurrir a la aplicación exógena, ¿no? 2, azúcares. Las raíces necesitan azúcares para crecer. ¿Dónde se producen los azúcares? Arriba. Necesitamos hojas que estén haciendo fotosíntesis para que venga el azúcar y llegue a la raíz, ¿sí? Fósforo y potasio, importantes elementos para el transporte del azúcar. Realmente una de las funciones que cumple el fósforo para el estímulo de crecimiento de raíz es traslocación de azúcar de la parte aérea hacia la raíz para generar ese estímulo. Entonces, lo podemos estimular, pero de nada serviría estar estimule y estimule y estimule si en el suelo hay una condición que no te ayude, porque las raíces te van a estar muere y muere y muere. Entonces, tenemos que jugar con esos dos balances, asegurar que tengan un medio adecuado para hacerlo y después empezamos con estímulos, ¿verdad?, que pueden ser aéreos o directamente en el suelo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo creo que ya como que ya tienen hambre, entonces, ¿no? ¿Qué? Bueno, sí. Sí, Manuel. Yo tengo una huerta más o menos a 2000 metros sobre el nivel del mar, topure y de temporal. Con Jairo hemos estado empezando a llevar un manejo ahí en esa huerta. Este año pues, me pasó el caso particular, la huerta estaba descansada y empezamos a tener un control más de las floraciones tempranas. Me floreó parte de floración loca, aventajado, normal,
y Marceña está en el proceso. Su mayor estrés fue ya de diciembre en adelante, pero yo tuve floraciones anteriores. Entonces, la caída de las primeras floraciones se marcó más cuando había menos estrés en la planta, visualmente, ¿verdad? Hay que monitorear a lo mejor otra cuestión ahí. Pero le decía, oye Jairo, yo quiero apostarle, porque aquí en esta zona hace frío y va a tener una condición de estrés, yo quiero apostarle más a la floración temprana, que no tengo que estar en la etapa 1 de estimular el brote de diferenciación, sino que ya tengo yo la floración, pero se me cae la floración en condiciones mejores, platicábamos un poquito que a lo mejor va a ser genético ahí, pero ¿qué pasa ahí, doctor? En esa etapa tan temprana que hay condiciones más favorables para el desarrollo del fruto, versus en condiciones que ahorita ya le llegó la chinga del frío, ya hay más sequía porque es condiciones más difíciles, y es la fruta que llego a crecer y a vender. Definitivamente, o sea, genéticamente sí debe haber una influencia, ¿no? Pero también debe de haber un efecto antes de tu floración. O sea, en este tema de caída de la fruta, creo que tenemos mucho que aprender todavía. O sea, esto que yo les platico aquí son cositas que hemos ido aprendiendo nosotros, leyendo también de otras personas que han trabajado todo esto y empezando a juntar un poquito más de información para tratar de entender esto. Y alguien dice, pues sí, es que de todos modos la planta no puede retener tanta fruta. Estoy completamente de acuerdo. Pero por lo menos si podemos retener un porcentaje más de todo lo que nos cae, nos caería mejor a nosotros, ¿no? Entonces no la tengamos al 100%, pero sí hay que tratar de hacer el esfuerzo, ¿no? de tener lo más que se pueda, porque esos son kilos al final de cuentas. Pero lo que yo les decía hace rato, cuando empecé la plática, yo les decía que muchas veces un periodo de floración no comienza cuando la flor abre. Puede comenzar desde mucho tiempo atrás. Y ese mucho tiempo atrás puede ser desde 6 hasta 8 meses. ¿Cuándo? Cuando se emite un brote un brote vegetativo. O sea, la flor que nosotros tenemos en septiembre fue algo que inició de 6 a 8 meses atrás. Estamos hablando que el brote que está saliendo ahorita, si nosotros cuidamos bien ese brote, nos va a dar flor de agosto a septiembre. La pregunta es, ¿qué hacemos por ese brote? La verdad es que muchas veces nos esperamos hasta que salga la flor para empezar a trabajarlo, cuando debimos haberlo trabajado desde 6 a 8 meses. Está bien claro que cuando el brote nace, pasan alrededor de 4 a 6 meses, pongámosle 4 meses. Pasan 4 meses, van creciendo, madura, y entonces viene la diferenciación floral, ¿sí? Y después de la diferenciación floral pasa otros 2 meses y viene la apertura floral, ¿sí? Nosotros hemos medido la cantidad de azúcar que tienes en los brotes a medida que van madurando, y es una curva, va subiendo, y cuando viene la diferenciación, ¡pum!, se dispara. Pero cuando tú tienes un árbol que cargó mucha fruta en enero, febrero, la cantidad de azúcar viene así, y sube bien poquito. Ese brote ya va débil para amarre, porque también está comprobado que cuando una flor tiene poca azúcar, su capacidad de cuaje es menor. Entonces también puede ser consecuencia de que el brote que venía retrasado, como había mucha fruta de enero, febrero, eso le estaba permitiendo, o sea, no le estaba permitiendo acumular azúcar para su maduración y su diferenciación, pero fue 6 meses atrás, ¿sí? Entonces ahí son las cositas que tenemos que empezar a medir, a revisar, y si realmente es por ahí, porque a lo mejor pues, es una hipótesis que yo estoy haciendo hasta ahorita, conforme a los datos que hemos muestreado en los brotes, con mucha fruta y con poca fruta, ¿sí? Habría que hacer cosas más delicadas, y eso nos puede ayudar a entender por qué esa floración que tiene mejores condiciones, como tú dices, debería de cuajar más. Oye, vamos saliendo de las lluvias, el suelo está húmedo, no hay tanto calor, se supone que no va a haber. ¿Por qué tira tanta fruta? ¿Ah? ¿Por qué el Méndez sí cuaja en esa fruta, en ese tiempo? Porque no tuvo el desgaste otro, ¿sí? Entonces puede ser la consecuencia de un desgaste que está sucediendo atrás de esa floración, ¿sí? ¿Lo podemos medir? Sí, y es bien fácil medirlo. Con grados Brix podemos entender mucho de lo que está pasando en ese tipo de brotes.
¿Preguntas? ¿No? Sí, Alejandro. Carácter técnico. Hablaba usted de checar la salinidad del suelo, de las huertas. Yo el año pasado hice análisis de suelo, salió todo normal, tenemos fertirriego. ¿Cree usted posible que de un año a otro sufra variaciones? Sí, de hecho, prepárense porque lo vamos a empezar a hacer, Alejandro. ¿Sí? Sí, el manejo de la fertilización en fertirriego, no sé si te acuerdas cuando hicimos el primer cálculo de fertirriego, que yo les dije, mira, si preparamos la solución nutritiva y te fijas ahí en el cuadrito que les entregamos, arriba dice conductividad eléctrica estimada 1.5, 1.3, ¿sí? Las soluciones nutritivas que estamos preparando ahorita con ustedes, les estamos calculando para que la solución saliente lleve una conductividad eléctrica con cierto valor que nos permita que no se nos vaya a acumular mucho en el suelo. ¿De acuerdo a la muestra que le mandé, si era correcto? Sí, exactamente. Ahí lo corroboramos. O sea, lo hicimos de manera matemática y después lo corroboramos con el análisis y salió muy parecido, ¿sí? Ese es un primer punto de control. Porque si nosotros nos agarramos a, ponle 500 kilos y cuánto de agua, en un metro cúbico, 5 metros cúbicos, y no medimos esa conductividad que queda final, el riesgo puede ser que estemos aplicando conductividades de 8 o de 10 y entonces el nivel de salinidad se nos va a empezar a disparar. Entonces el primer punto de fertirriego es que tenemos que echarle números para calcular cuál es la solución, cuál es la conductividad eléctrica de la solución que sale en los goteros para que sea nuestro primer punto de control y no se nos vaya a salinizar. ¿Qué sigue después? Nos va a tocar empezar a estar monitoreando, sobre todo en los meses más complicados que sería marzo, abril y mayo, empezar a monitorear la conductividad eléctrica, y lo vamos a hacer, vamos a hacerlo. De hecho, ¿te acuerdas que había unos equipos que se instalaban se les hacía una succión? Para eso lo vamos a hacer. ¿Sí? Que igual si quieren otro día, si es de interés de ustedes, que hagamos un tallercito para hacer cálculos de soluciones nutritivas y cómo poder estimar la conductividad eléctrica de solución saliente, pues también lo podemos hacer ya, sin ningún problema. ¿Sí? Bien, Josué, ¿dónde estás? Josué, ¿dónde está? Entonces, teníamos unos presentes que se van a ser rifados. No sé cuál va a ser la dinámica, cómo se preparó la dinámica, si me apoyan los demás. ¿Perdón? Sí. Que no está, entonces ¿qué viene Josué? ¿Perdón? ¿Un examen? Bueno. ¿Lo esperamos o qué hacemos? Porque ya como que ya hace hambre, ¿no? Y ya está muy reseca la boca también. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces vamos a iniciar la cena y ahorita que llegue Josué, que nos ayude para hacer unas rifitas ahí de unas dinámicas que hizo Josué para eso, ¿sí? Entonces, pues buen provecho y nuevamente muchas gracias que nos acompañen. Espero que esta información que compartimos en estas 3 pláticas pues sea de ayuda para ustedes para entender un poquito lo que está pasando en nuestros huertos. Y pues de igual manera les agradeceremos mucho si nos pueden ir ayudando después ahí con las encuestas que se les envíen para ir conociendo qué otros temas podríamos ir preparando y buscar a las personas que nos apoyen para eso.